El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo. Te hablamos desde Bogotá, Colombia, deseando que la paz de Dios, que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué alegría poderles llegar en esta hora a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentre, en el país donde se encuentre. Y qué bueno poder decir que nos agrada tenerte en sintonía. Nos encanta cada vez que tú nos envías una palabra de apoyo, nos envías un comentario, nos envías una palabra de felicitaciones. Es para nosotros de verdad un gran motivo de sentirnos contentos, alegres, bendecidos, porque ustedes nos escuchan. Saludamos a cada uno de los amigos, de los hermanos, de las personas que toman su tiempo para escribirnos, para decirles aquí estamos. De verdad que eso nos anima, nos alegra, nos llena el corazón para seguir compartiendo la palabra de Dios. Saludamos de una manera muy especial a nuestros oyentes de alientodevida.co. Alientodevida.co es una emisora que transmite las 24 horas programación, música, edificación. No tenemos comerciales, no tenemos nada que te vaya a sacar de esa comunión. Si tú quieres entrar en un tiempo con Dios de devocional, quieres entrar en un momento de oración, quieres entrar en un momento de intimidad, qué bueno que puedas hacerlo a través de alientodevida.co. No tenemos comerciales, vuelvo y te repito, no hay nada que te saque de esa comunión que hay a través de el Espíritu Santo y de la emisora. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco al pastor Carlos Pérez, a su amada iglesia de las Asambleas de Dios. El día de ayer tuvimos el privilegio de estar juntamente con mi esposa, mis hijos, mi suegro, allí en la iglesia, compartiéndole a más de 250 líderes de esta iglesia la palabra de Dios. Yo solo le pido a Dios que esa palabra produzca en ellos ese poder, esa unción, para que ellos le puedan servir al Señor de la mejor manera. Lo hacemos de corazón, vuelvo y te repito, nosotros no vamos detrás de una ofrenda, es así nuestro ministerio, es un ministerio no muy grande, pero le llevamos a la palabra de Dios a cada iglesia y pues qué bueno poder nosotros estar allí. El poder de la palabra. Hoy quiero hacer como un break. Ya prácticamente terminamos la carta a los Efesios. Estoy por iniciar el estudio de la carta a los Gálatas. Lo hacemos así de llevar un estudio sistemático en orden para que tú te puedas alimentar, conocer, extraer de la palabra de Dios un mensaje. Estamos viviendo momentos proféticos decisivos. ¿Y por qué el poder de la palabra? Vivimos en una sociedad donde el lenguaje que se usa
a diario ha perdido su valor constructivo. Nos enfrentamos a una recta presidencial y el lenguaje que se usa de ambas partes no es constructivo. Se ha polarizado, dividido nuestro país. Esta mañana llegó alguien a nuestra empresa allí en Pollos Giret y de una palabra o el comienzo de un diálogo era solo groserías. Y le hablaba a alguien y créame que me chocó, porque ese uso del lenguaje que usaba la persona era vacío y negativo. No era un lenguaje de edificación, no. Y la palabra tiene un poder que edifica o destruye a quien la recibe. Y peor aún, empobrece el crecimiento de quien la pronuncia. La palabra ha dejado de ser un puente de valor para convertirse en un reflejo de nuestra propia desconexión. Es tan fácil hoy hablar del nombre de una persona. Es tan fácil hoy, porque las redes le han dado voz a aquellos que no deberían tenerla, de usar lenguajes, usar videos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es desvirtuar la palabra. Y hago un llamado a aquellos que ven muchas redes sociales. ¿De qué estás dejando minar tu mente? La palabra tiene un poder en sí misma. No solo comunica, la palabra no solo comunica. Por el contrario, la palabra construye realidades, destruye si es mala, negativa. La palabra puede sanar heridas o también la palabra las puede abrir. La palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Y la palabra que te quiero hablar es la palabra de Dios. Y esta palabra llama las cosas que no son como si fuera. Ayer oraba por 3 personas. Y yo les decía, mire, la palabra tiene poder. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Cada palabra que nosotros emitimos en sí misma tiene su propio eco. ¿Sí sabe qué es el eco? El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando se envía una palabra que es como una onda. Y esta choca contra una superficie dura. Y al no poder atravesarla ni ser absorbida, esta palabra se refleja y regresa nuevamente al punto de origen. Más o menos cuando uno dice eco, 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 eco. Y pareciera que te contestaran, pero eres tú mismo. Así que yo te quiero invitar para que no te vayas y reflexiones un poquito en tus palabras. Yo sé que alguien dirá, pero qué cansón, qué molesto, pero no. Las palabras en sí mismas tienen su propio eco. El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando una onda sonora choca. Este lugar donde yo te hablo, si no tuviera paneles que absorben mi voz, tú escucharías mi voz nuevamente retornándose a través del micrófono. Te quiero decir que cada palabra tiene su propio eco. Porque la palabra al salir de nuestra boca es inevitable
que dicha palabra no sea oída al mismo tiempo por nosotros mismos. O sea que tú mismo, al hablar, te escuchas. Y ese es el propio eco de tus palabras retumbando en tu propia vida. Las palabras que decimos, las palabras que escuchamos, llegan a nuestro oído. A esto yo lo llamo eco. Pero resulta que los estudiosos han catalogado a la palabra como la palabra con un carácter ontológico. Ontológico es decir, el poder de la palabra en sí misma para hacer que las cosas existan. Hay gente que está acumulando en su alma enfermedades, problemas psicológicos, búsqueda de fantasmas donde no los hay, percepciones erróneas de donde no las hay, motivos para tomar conclusiones donde no las hay. Hay gente que cree que uno la odia y resulta que uno no la odia. Uno la evita porque es tanta su contaminación propia que si uno se arrima, se acerca, peor causa daño. Yo te quiero hacer un llamado de atención a tus palabras, a tus palabras, a tus palabras. La palabra de Dios es el logos de Dios. La palabra de Dios es el rema de Dios. Porque la palabra, logos, crea las cosas, las sostiene y las sustenta. Y me quiero basar en un pasaje que encierra el poder de la palabra. Y lo hace en toda su dimensión teológica. Porque nos muestra el poder de crear, de transformar, de ser infalible y de dar vida. Y definitivamente el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 10 y 11, dice la Biblia lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Te lo leo pausado porque vuelvo y te digo, este pasaje encierra la dimensión teológica de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y déjame decirte el por qué este versículo encierra todo lo que es la palabra de Dios. Porque este texto tiene 3 razones fundamentales para mostrarnos lo que es la palabra de Dios. Y esa palabra tú la encuentras condensada en 66 libros. La Biblia.
Pueden haber escrituras, sí. ¿Tienen inspiración? Sí. Pero no fueron incluidas por el autor. Porque recuerda que el autor de la Biblia se llama Dios. Usó escribientes, escritores, como Moisés, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. Isaías, Jeremías, los que tú quieras. Y él condensó su palabra. Se llama la Biblia. Podrán pasar miles y miles de siglos, pero su palabra no vuelve vacía. Y este Isaías condensa todo lo que es la Biblia. La palabra de Dios. La palabra es una fuerza viva y activa. La palabra de Dios. La palabra tiene una función dinámica. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito infalible. Y la palabra de Dios genera vida. Por eso, si tú estás enfermo, yo te invito a que tú te acojas a la palabra de Dios. Yo ayer a alguien le hablaba, lloraba y le decía, mira, yo oro por ti. Pero yo te invito, y si me está escuchando, qué bueno, a que confieses, declares la palabra. Recuerda que la palabra fue revelada en el Logos de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y venían palabras rema en el Antiguo Testamento a algunos profetas, a algunos sacerdotes, a algunos reyes, no todos. Una vez la palabra de Dios se encarna en la persona de Jesús, Jesús de Nazaret es el Logos de Dios, la palabra de Dios, lo visible que nosotros tenemos de Dios, que nos muestra lo invisible de Dios, se hizo rema. Y hoy cualquier persona que recibe a Cristo, recibe primero el Logos, pero se hace real a toda hora la palabra rema, que es lo revelado. Espero que me esté haciendo entender, que no esté como el teólogo o el matemático, que es pura teología, no. ¿Por qué Isaías encierra todo lo que es la palabra de Dios? Te lo leo una vez más y lo empiezo a explicar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es una fuerza viva y activa, la palabra de Dios. No se compara con algo estático, no, como una norma, una ley escrita en una piedra, sino que Dios la compara con la lluvia. Y me puse a estudiar el ciclo del agua, que es la que produce la lluvia. Y me puse a ver que hay un ciclo hidráulico que da comienzo cuando el sol calienta el mar, los ríos, los lagos. Y allí comienza el agua a transformarse en un vapor. No solo cambia su estado, sino su esencia sigue siendo la misma, agua. La esencia
que es la actitud tuya cuando oyes la palabra, pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Esta agua que se transforma en vapor es un gas invisible y comienza su ascenso hacia la atmósfera, lo cual se denomina como evaporación, pero sigue siendo agua. Lo cual hace, una vez se evapora, que se formen capas de aire. Al enfriarse, el gas se transforma nuevamente en líquido y es tan pequeñas las gotas que se vuelven livianas y comienzan a flotar en el aire. Se agrupan nuevamente en líquido y son tan pequeñas las gotas y livianas que flotan en el aire y se agrupan formando las nubes, lo cual se conoce como condensación. Dentro de la nube hay corrientes de aire que hacen que las pequeñas gotas de agua choquen y se unan entre sí, donde se vuelven más grandes y pesadas. Con la gravedad que hace su proceso, ya no se pueden sostener esas gotas. Y el agua se infiltra en el suelo, sostener esas gotas, y comienzan a caer hacia la tierra en forma de lluvia. Esto se llama precipitación. Una vez la lluvia cae, se comienza a filtrar en el suelo, comienza a alimentar a las plantas, comienza a alimentar al suelo. Algunas de ellas comienzan a hacer su descenso subterráneo y corren por las superficies hasta llegar nuevamente a los ríos y los mares. De ahí, una vez más, vuelve el ciclo a empezar. ¿Qué te quiero decir? La palabra de Dios es algo que nunca termina. Inicia su comienzo en él, pero empieza una transformación en ti, que si tú lo logras entender, harás que esa palabra no solo quede escrita, no solo quede entendida, no solo quede captada, sino se vuelva vivencial en tu vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios es como la lluvia, que tiene una función dinámica. Es propia de ella. Sube al cielo, cae, penetra, empapa y altera el estado de las cosas donde produce vida. Por eso el Señor Jesús no usó a la lluvia, sino usó a la semilla. Y la usó como la palabra de Dios, pero esa semilla cayendo en diferentes terrenos, que es el corazón del hombre. Pero la palabra de Dios es como esta lluvia que empezó a caer. Nadie puede detener, nadie puede realizar, aunque hoy el hombre ha querido producir nubes, ha hecho un cambio sistemático. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.